Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Sofía Carvajal Ríos, una destacada comunicadora social egresada de la Universidad Santiago de Cali en la promoción del año 2010 y quien acaba de culminar una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito en relación con los estudios de la cultura. Esa es la maestría que acaba de terminar. Ella es una investigadora social y ha estado trabajando un tema supremamente interesante que ha sido motivo de debate no solamente en nuestra región, sino también en Bogotá y en Ecuador. Es el tema del piropo, y a propósito de que nos encontramos en el mes de la mujer, el pasado 8 de marzo conmemoramos este día, la hemos invitado para dialogar, entre otras cosas, sobre su libro. Hay un texto inicial que es el piropo en Cali, entre el halago y el insulto. Desarrollo de esta temática abordada en este primer texto es el que ella ha presentado ahora, que es el piropo callejero, acción política y ciudadana. Bueno, Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Pacífico Noticias. A Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Bueno, Sofía, ¿por qué estudiar el piropo, que es tradicionalmente considerado como un acto de halago, de llegar con palabras bonitas a la otra persona, no necesariamente del hombre a la mujer, porque también puede haber un piropo de la mujer hacia el hombro? ¿Por qué analizarlo tan a fondo como usted lo está haciendo? Porque continúa estudiando este fenómeno, y especialmente ¿por qué considerarlo como una forma de violencia urbana? Bueno, lo primero que debería aclarar es que trabajo el piropo callejero, ¿sí? Es decir, se trata del piropo que ocurre entre desconocidos en la calle, no entre el que podría tratarse entre novios, pareja o familiares o amigos. En ese sentido, entonces, hay unas condiciones diferentes para poderlo tratar como piropo, ¿cierto? ¿Por qué vale la pena tratarlo? Porque por muchísimo tiempo se ha considerado que el piropo es una forma natural y es una forma cultural positiva de tratar a las mujeres, y resulta que lo que nos hemos encontrado es que no es así, ¿cierto? Lo que regularmente ocurre es que las mujeres nos vemos muy agredidas por los comentarios que ocurren en la calle, porque regularmente están dirigidos a aspectos íntimos o sexuales de las mujeres. Eso requiere la atención en el sentido de empezar a identificar que allí hay un comportamiento de violencia simbólica, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, todo mi trabajo ha estado enfocado en reconocer qué aspectos culturales hay, qué aspectos de género también hay, y cómo podríamos plantear una visión distinta sobre una práctica que históricamente fue considerada como positiva y que no lo es de alguna manera. Precisamente en una de las páginas, la 54 de tu último libro, estás planteando que hay una especie de ambigüedad en relación con el concepto, en el sentido de que no es clara la forma como la gente asimila la idea del piropo. ¿Cuál es el desarrollo de este concepto formulado en tu libro? Bueno, básicamente la ambigüedad tiene que ver con que la palabra piropo la hemos considerado siempre como positiva. Entonces, algo haces bien y te dicen, hicieron piropos a tu trabajo, ¿no? Te dijeron piropos por tal cosa. En ese sentido, cuando decimos que un piropo ofende o que un piropo es una forma de acoso, ¿sí? La reacción resulta ser negativa, ¿sí? Es como que, ¿cómo me vas a decir que algo que yo he dicho toda mi vida y algo que he pensado que está bien o que es positivo, ahora es un factor de amenaza, ¿cierto? En ese sentido, entonces, llamar de la misma forma a un halago o a un insulto, que son como las dos posibilidades que podrían plantearse en la calle, más la segunda que la primera, pues genera una ambigüedad, digamos, en el término. Llamamos de la misma forma a dos acciones totalmente opuestas, y eso hace que las personas tengan una gran reacción de rechazo a poder considerar que una acción como el piropo callejero pues es una posibilidad de violencia simbólica contra las mujeres. ¿Cómo analizar también, Sofía, lo que planteas en tu libro, en el sentido de que en el piropo hay inmersa una especie de ritualización de la comunicación? Claro, hay una ritualización de la comunicación en tanto hay unos roles definidos, ¿sí? Es decir, se sabe que la persona que va a ejecutar el piropo, lo va a decir o lo va a hacer, debe cumplir con ciertos parámetros, hacer ciertas acciones, quien lo recibe debe hacer otras, y en ese sentido entonces ya sabemos qué va a pasar, ¿sí? Es una acción resuelta. Esto que es lo que ha hecho en el caso de la relación de género de las mujeres, que le ha establecido roles a los hombres y roles a las mujeres, ¿cierto? Roles a quien dice y roles a quien recibe.
Y en ese sentido, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el rol de respuesta, el rol siempre ha sido pasivo, ¿sí? Es decir, hay un rito ahí en el que alguien dice, nosotras escuchamos, y como una estrategia de defensa, si algo nos ofende es mejor no responder, ¿no? Entonces siempre es esta idea de no responda porque algo le podría pasar, es esta idea de usted puede ser un poquito menos que el otro, entonces no está al mismo nivel de poderle contestar y mejor quédese callada. Entonces hay como un ritual que siempre estamos ejecutando allí. Alguien dijo, no importa qué dijo, usted siga derecho, no responda. Eso ahorita se ve también un poquito más matizado. Hay una nueva generación que, digamos, está replanteando la idea de hay que responder, hagámoslo, ¿sí? Entonces, en ese sentido está planteado el ritual, ¿no? Un ritual de silencio prácticamente por parte de quien lo recibe. ¿Cuál es la alternativa entonces frente a lo urbano, frente a las comunidades, en relación con la forma como la gente se debe igualmente relacionar, sobre todo cuando es entre personas desconocidas? Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros nos referimos a que el piropo es una forma de acoso, ¿sí? No se le está quitando a nadie la posibilidad de enamorar. Eso siempre es como el elemento allí, ¿no? Entonces dicen, ah, no, si me dices que es un acoso es porque entonces yo no puedo decir nada en la calle, no puedo enamorar a nadie, no puedo coquetear con nadie, nada que ver. Y el primer elemento para eso es que la mayoría de los comentarios en la calle no están buscando eso, ¿sí? Difícilmente están buscando el teléfono de la persona o poder luego conservar la relación con ella, sino que solamente es una acción ejecutada, ya tenía que comentar su cuerpo, tenía que decir algo y ya, ¿cierto? La opción, ¿cuál es? La opción es, lo primero que yo considero muy positivo es que se dé la discusión. Ya se está hablando del tema. El piropo por muchísimo tiempo fue considerado algo superficial, algo que no requería realmente mayor digamos que discusión o reflexión, ¿cierto? En este momento no, tenemos prácticamente, yo puedo mapear en toda América Latina mínimo un movimiento por cada país que está trabajando el tema del acoso callejero, ¿cierto? Es decir, cómo las mujeres sienten asedio al momento de transitar por el espacio urbano a razón de comentarios sobre su cuerpo, ¿cierto? Comentarios indeseados sobre su cuerpo de personas extrañas que lo hacen. Entonces la alternativa, lo primero es dar la discusión, seguirla generando y tiene que ver con el respeto, ¿cierto? Es decir, con lo que finalmente debería abarcar la relación de convivencia en el espacio urbano y es el respeto por el espacio del otro, por el cuerpo del otro y en este caso particular por entender que la mujer porque está en el espacio público no es pública, ¿de acuerdo? Que es una persona que tiene unos derechos que yo debo respetar. Hiciste tu investigación inicialmente en Cali, como decíamos en principio, después vas a hacer tu maestría en Ecuador y relacionas Bogotá con Quito. ¿Qué diferencias encontraste en tu investigación en el manejo del piropo en estas sociedades? Claro, realmente en Cali tiene unas condiciones, yo defiendo la idea de que las condiciones culturales de cada ciudad tienen como ciertos, digamos que, énfasis sobre la práctica, ¿sí? Digamos que logran matizarla de distintas formas. En este caso, entonces, el trabajo de Cali era bien particular porque Cali tiene toda una identidad, por ejemplo, frente al baile, al cuerpo, a la música, a la mujer, ¿no? Esta idea de las caleñas son las más guapas, ¿sí? Todo lo que había allí. Por otro lado, en cambio, Quito y Bogotá los analicé en un contexto más bien de una cultura en términos históricos. Por ejemplo, son dos ciudades que comparten posiblemente unas condiciones geográficas, también de forma cultural muchas de esas, y tienen algunos referentes muy importantes. En el caso de Quito era el chulla quiteño, ¿sí? Que es este personaje famosísimo de la ciudad, que hace parte además de las fiestas tradicionales de la ciudad, y el chulla quiteño tiene una particularidad y es que el chulla quiteño hace comentarios en son de piropo, ¿cierto? Entonces es la gente, digamos que tiene gran rechazo a decir que es un acoso porque el chullita dice piropos y los piropos son buenos porque es un humor de doble sentido de alguna forma. Y en Bogotá era la figura del cachaco, que es todo lo opuesto, ¿sí? Entonces era esa figura de principio de siglo XX, ¿no? Supremamente bien portado, bien refinado, y ahí hay una cuestión de clase. Entonces decir un comentario decente hacia una mujer era ser culto, ¿sí? Y no hacerlo era una cuestión de ser, digamos, un guache, que era como se le llamaba a las personas. Entonces era analizar en torno a esas dos contextos culturales e históricos, esas dos ciudades y cómo eso generaba rechazo. ¿Podríamos decir que el piropo está centrado en la cuestión sexista o que también es un asunto de clases sociales? Ambas cosas. Mi trabajo plantea una revisión histórica que hace muchísimo tiempo, siempre ha sido problemático, ¿sí? Siempre ha habido rechazo por parte de las mujeres. En una primera instancia, ¿sí? Digamos siglo XVII, XVIII, tiene que ver con una cuestión de clase. El que me hace un piropo que me ofende es digamos, el obrero, el albañil, ¿sí? Entonces, más allá de lo que me diga, tiene que ver con que es una persona que no debería dirigirse a mí, ¿de acuerdo? Y eso hace que lo que me diga, entonces, moleste.
Y finalmente tenemos un panorama de siglo XXI, final del siglo XX, que es en el marco de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Entonces, en ese marco, la reivindicación está desde el respeto, ¿sí? Desde no tener que ver a la mujer como una posesión de la cual te puedes referir sin más. Entonces, son como dos momentos. Un aspecto de clase inicialmente y ahorita un marco de interpretación desde los derechos de las mujeres. Bueno, no podría dejar pasar esta entrevista, Sofía, para hablar finalmente sobre tu experiencia en Ecuador. ¿Es conocido o son conocidos los desarrollos, los avances que se han presentado en los últimos años en Ecuador, especialmente en materia de infraestructura y de educación? ¿Cómo viste? ¿Cuál fue tu experiencia en este campo? Bueno, yo Ecuador primero es un país al que estimo muchísimo, quiero mucho. Tuve la posibilidad de conocerlo desde que era muy pequeña y ahorita de vivir en él. Creo que tiene unos cambios supremamente interesantes en materia de educación, sobre todo de cultura, ¿no? De comunicación, de inversión social, que era lo que yo creo que faltaba muchísimo, y creo que la gente del país y que vive en el país lo ha podido evidenciar, lo que es tener la posibilidad de crecer socialmente a partir de invertir en eso, ¿no? Veo un país transformado en muchas cosas. Bueno, finalmente, Sofía, estás ahora vinculada al campo de la academia como catedrática universitaria, has dado el salto de estudiante a la formación de otros estudiantes, has asumido el rol que antes asumían otros de tus profesores. ¿Cómo ha sido esa experiencia y sobre todo qué estás aportándole a la sociedad después de que hiciste todo ese trasegar universitario? Bueno, mi compromiso con la docencia y con la investigación tiene que ver con que toda la producción de conocimiento que generemos estreche y fortalezca los lazos humanos. ¿Sí? Yo creo que si la educación no está dirigida hacia eso, pues sencillamente no está cumpliendo su función. Y trato desde mi diario vivir y mi diario quehacer y mi relación con este campo de que así sea, ¿sí? Es decir, de que el conocimiento esté en función de una sociedad cada vez más humana, más solidaria, y que a partir de la educación pueda prosperar. ¿Y podremos esperar una nueva investigación sobre esta problemática? Por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Sofía, por acompañarnos en la tarde de hoy. Un tema supremamente interesante que invita a la reflexión, porque como lo ha dicho Sofía, el piropo callejero tiene unos elevados contenidos también de sexismo y de posiciones de clase que hay que seguir investigando. Vamos a un corte y volvemos con más información en Pacífico Noticias.